Leer Marcos capítulo 16 y vamos a leerlo otra vez para tal vez refrescar nuestra memoria, que es desde este versículo donde nosotros hemos sacado estas 4 cosas que son el propósito de la iglesia. Ahora, ya hablamos de 3 de las 4 señales y hoy vamos a terminar con la 4ª, que ya les voy a decir qué es, pero miremos lo que dice aquí Marcos 16. Finalmente desapareció, versículo 14, a los 11 mismos, estando sentados allá a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban cosa mortífera no les harán daños. Y sobre los enfermos pondrán sus manos, y ellos ¿qué? ¿Y ellos qué? Sanarán. Así que en esta mañana vamos a hablar de esta última señal, y es la sanidad. Hay sanidad divina. Ahora hemos y vamos a seguir hablando mucho acerca de este tema, porque creo que es uno de los temas más importantes de la palabra de Dios, no por su ejecución o resultado, sino porque Dios quiere que nosotros todos vivamos en sanidad. No solo es porque es espectacular, es espectacular que Dios sane a alguien de cáncer, es espectacular que Dios sane a alguien de una enfermedad crítica que tal vez los va a matar en algún momento. Eso es bueno, pero no hablamos de este tema simplemente porque Dios lo pueda hacer, o es un resultado final, o es espectacular. Lo hablamos para que nosotros entendamos y todos podamos vivir en salud divina. ¿Cuántos quieren vivir en salud divina? Así que no lo hablamos simplemente para ver lo sobrenatural, que eso es parte de, pero lo hablamos para que sea una realidad de nuestra vida. Que aunque venga un ataque tal vez no grande, no hay un nombre grande detrás de la enfermedad la cual tú estás siendo atacado, tal vez es simplemente un dolor de cabeza, pues Dios quiere que nosotros seamos aún de las cosas pequeñas en nuestros cuerpos y en nuestras vidas. Y la promesa de la palabra de Dios es que tú puedes vivir en salud divina. Pero nota que la condición para todas estas señales es si tú crees. Y dice: los que crean verán estas cosas en su vida. ¿Cuáles son las cosas que verán? Pues ya las hemos hablado. 1, hay liberación en el nombre de Jesús, hay libertad, echaremos fuera demonios. El diablo y sus demonios no pueden venir en contra tuya, porque tú tienes poder y autoridad para echar fuera esos demonios. También hablamos de la segunda, es hablar en otras lenguas. Ahora, la única manera de poder recibir el bautismo del Espíritu Santo es si tú crees en el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, hay iglesias en el mundo, aquí en Colombia, en Bogotá, que dicen: no, es que en mi iglesia nadie habla lenguas, yo no hablo en lenguas. Entonces eso es algo que Dios no quiere que nosotros tengamos. Ahora, no es que Dios no quiera que tú no tengas eso, es que tú no crees que lo puedes recibir. La única condición que la palabra de Dios nos muestra al recibir el bautismo del Espíritu Santo, con evidencia hablar en otras lenguas, es si nosotros creemos o no. En pocas palabras podríamos decir que si alguien no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, es simplemente porque no creen. Si tú crees, dice la palabra de Dios, tú recibirás, o estas señales seguirán a los que creen. ¿Y cuántos creen en esta mañana? Entonces quiere decir que tú puedes tener ese bautismo del Espíritu Santo, empoderamiento del cielo, con evidencia hablar en otras lenguas y ser de bendición a las demás personas. Mateo capítulo 28 versículo 20, hablando de orar en lenguas, dice: enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Quién estará con nosotros? El Espíritu Santo. Nos ha dado el Espíritu Santo para velar por nosotros, interceder por nosotros, y con eso podemos acceder a un poder sobrenatural. No hay nada que genere más poder en nuestra vida que el bautismo del Espíritu Santo. Cuando tú estás cargado de manera espiritual, hay un poder disponible que se hace efectivo en tu vida cuando tú estás conectado a la presencia de Dios. Tercera señal, la cual la vimos hace 8 días,
es señal de protección sobrenatural. Esta señal también te seguirá a ti. Nada te puede hacer daño, ni el chikungunya, ni el Zika, ni el ébola, ni el SIDA, ni el cáncer. Nada te puede tocar porque tú tienes protección divina. Y es bueno que tú lo sepas y lo entiendas, porque tenemos mucho cristiano asustado, temoroso, y el temor hace que esas cosas vengan a nuestra vida. Ahora, yo no estoy negando que el COVID no existe, pero sí creo firmemente en mi corazón que el COVID afectó a más personas que debería haberlas afectado por el temor que había en el mundo entero. Y el temor permite que cosas que tal vez no queremos que pasen en nuestra vida sucedan. Así que, ¿cuál es el antídoto para ir en contra del temor? La fe. Si tú tienes fe que Dios te va a proteger sobre todas las situaciones, en contra de cualquier cosa, tú serás protegido. ¿Por qué? Porque los que creen tendrán estas señales, y una de estas señales es que tú serás protegido. Mientras todo el mundo se muera de COVID, a ti y tu casa no le pasará nada porque tú estás protegido. Amén. Cuando el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto, una de esas señales o las plagas que Dios mandó para hacer que el pueblo de Israel saliera de Egipto era que ellos, que el ángel de la muerte iba a pasar e iba a matar a todos los primogénitos de todas las casas. Pero el pueblo de Israel no fue tocado porque hubo una protección en las casas y en los hogares de esas personas. Ahora, ¿cuál fue esa protección? La sangre de esos animales que fue colocado en los marcos de las puertas impidió que el ángel de la muerte ingresara y asesinara a los primogénitos. Ahora, esa misma simbología la podemos trasladar a hoy en día, que la sangre de Jesús ha sido colocada sobre la puerta de nuestras casas, nuestras vidas, y a ti la muerte no te puede tocar. En otras palabras, o más sencillo, tú no te puedes morir de nada que no sea de vejez. Amén. O sea, tú te tienes que morir de cucho. Amén. Iba a decir algo del Santa Fe, pero me voy a aguantarlo. Y oigan a Millonarios en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. ¿Por qué? Porque tú eres protegido. La sangre de Jesús ha abierto como esa puerta, ha permeado tu vida para que tú puedas ser protegido en todas las áreas de tu vida. Así que tú y yo tenemos protección sobrenatural. Y en esta mañana vamos a ver la cuarta rápidamente, porque sí queremos ministrar sanidad, imponer manos sobre algunas personas que tal vez necesitan sanidad en esta mañana. Ahora, el imponer manos es una de las maneras más efectivas de transmitir sanidad a la vida de las demás personas. Ahora, Dios lo puede hacer de maneras muchas o de muchas maneras. Sí, Él lo puede hacer, pero según la palabra de Dios y lo que leemos en el libro de los Hechos, la manera más efectiva de traer sanidad a la vida de las personas es imponiendo manos. Y en esta mañana queremos tal vez explicar cómo se ve la imposición de manos. No solo, y esto es hacia donde queremos llegar, la imposición de manos no es solo para que tú recibas sanidad y que tú estés bien, pero yo quiero tal vez enseñarte en esta mañana que tú, porque tú eres alguien que cree, tú puedes llevar sanidad en tus manos a donde quiera que tú vayas. Que la sanidad no solo es para la iglesia los domingos en la mañana, pero tú cuando vayas el lunes a tu trabajo y tu compañero tenga un dolor de cabeza, tú puedas decir: hey, ven, déjame orar por ti, porque yo conozco un poder que puede sanar ese dolor de cabeza. Ahora, tampoco estoy diciendo que te pares ahí, empieces a gritar y le pongas manos, ponte de pie y lo haces como súper dramático. No, pero tan solo poniéndole la mano en la espalda, donde sea, tú puedes ministrar sanidad a las personas, porque tú eres un creyente. Y Marcos capítulo 16 dice que estas señales seguirán a los quienes, a los que creen. Y en esta mañana queremos hablar acerca de eso, la importancia de imponer manos sobre los enfermos. Ahora, Mateo 14, versículo 14, dice: al salir Jesús vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a todos los que estaban enfermos. ¿A cuántos sanó? ¿A algunos? No, a los que tenían cáncer no los sanó. No, dice a todos los sanó.
quiere decir que la condición de Dios o el corazón de Dios es que todos seamos sanos, sin excepción alguna, sin importar si el dictamen médico dice que te vas a morir en 6 meses o no vas a poder, no sé, llegar a la vejez porque tienes una situación crónica. No importa ese dictamen médico, lo que la palabra de Dios nos enseña a cada uno de nosotros es que tú puedes ser sano en esta mañana y en este momento. No solo porque estás aquí en la iglesia, sino porque en ti está todo lo que tú necesitas para acceder a esa sanidad. Tú ya eres sano por las llagas de Jesús. Amén. Entonces me gusta cómo Jesús lo hace o lo hizo en esta historia. Es que Él no sanó a algunos pocos, sino dice que Él sanó absolutamente todos los que estaban enfermos. Así que una de las características predominantes en la vida de un cristiano es que el cristiano viva en completa sanidad. Ahora, quiere decir que el problema no vaya a venir. El problema sí va a venir. Seguramente el diablo te va a atacar y van a venir situaciones. Tal vez la tos va a venir, la gripa, el dictamen médico, tal vez sí va a venir. Pero el hecho que el dictamen médico esté presente no quiere decir que la palabra de Dios no sea verdad. Si Dios ya dijo que tú eres sano, no importa quién te dijo que tienes o de qué te vas a morir. La palabra de Dios me dice a mí que yo soy sano por las llagas de Jesús. Amén. Marcos capítulo 6 versículo 5 dice: no pudo allí ni hacer ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniéndole las manos sobre ellos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Mateo capítulo 14 y Marcos capítulo 6? La incredulidad de las personas. Dios no es el que cambia, porque Hebreos capítulo, no me acuerdo en este momento, creo que es capítulo 10, dice que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No quiere decir que Jesús cambió de Mateo a Marcos. Lo que quiere decir es que Dios a veces no se puede mover por nuestra incredulidad. Y lo que tiene que pasar en nuestra vida es que tenemos que tener tanta fe en que Dios lo puede hacer, que Él lo va a poder hacer cuando tú y yo tenemos fe al reconocer que Él es nuestro sanador. Entonces no es que Dios en este capítulo no quiera sanar a las personas. Él quería sanarlas, Él tenía compasión para con ellas. Pero lo que le impidió a Jesús ministrar sanidad, ¿qué fue? La falta de fe de las personas. Pero nota qué es lo que Jesús usó para traer sanidad en Marcos capítulo 6. Dice que Él impuso sus ¿qué? Manos sobre los enfermos. Entonces esto me dice algo muy importante, y es que a falta de fe, la imposición de manos puede sobreponerse a la incredulidad. En otras palabras, el imponer manos tiene mucho poder disponible. Porque donde hubo incredulidad, Jesús no pudo hacer lo que hizo en Marcos, porque en Mateo Él solo dijo y ellos fueron sanos. Pero como hubo incredulidad en Marcos capítulo 6, ¿cuál fue la solución en contra de la incredulidad? Imponer manos sobre ellos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la imposición de manos ayuda a que tu fe pueda recibir lo que tú necesitas en tu vida. Marcos capítulo 6 versículo 13 dice: y echaban fuera muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Todos digan: soy sano. Así que hay algo interesante acerca de la palabra sanidad en el Nuevo Testamento. Y esto es interesante, yo no lo había visto, pero estudiando para esta prédica fue revelación y fue revelado a mi corazón. La palabra sanar o sanidad en griego es la palabra terapeuo, que es la misma palabra o una de las palabras que nosotros conocemos como terapia, terapeuta, etcétera, etcétera. Y esta palabra terapeuo es usada 44 veces en el Nuevo Testamento, y es la palabra que se usa para sanidad. Y otro significado, o expandir tal vez un poco más la idea, el traer sanidad o terapeuo es traer un servicio, sanar, curar, restaurar la salud de las personas. Ahora, ¿cuántos aquí han ido a una terapia?
de lo que sea. Tal vez tú te caíste o te tronchaste algo o se te dislocó algo o un tendón como que falló, lo que sea. Y cuando uno va al terapeuta o a la terapia, ¿qué es lo que le dicen a uno que uno tiene que hacer? Uno le dicen, haz este ejercicio, no sé, 10 veces o por 20 minutos o por 15 minutos, mueve la pierna de tal manera, mueve la mano de tal manera, mueve el brazo de tal manera. Y a medida que tú haces ese ejercicio, la sanidad comienza a venir a tu cuerpo. Esa rodilla que tal vez no podía moverse o no tenía toda la movilidad que necesitaba, a medida que uno va a la terapia, ¿qué pasa con esa rodilla? Pues la rodilla comienza a recobrar esa sanidad. Y nota que cuando en la gran mayoría de los acontecimientos en el libro de los Hechos, y de hecho en la vida de Jesús, muchas de las sanidades que Jesús traía y los apóstoles daban a las personas era un proceso en la vida de las personas. ¿A qué me refiero con esto? Que las personas usualmente no recibían de manera inmediata. La gran mayoría de las sanidades en la palabra de Dios son un proceso, requieren de un proceso. Y yo creo que es muy clave la palabra que es usada como sanidad, que es terapeuo, que es como una terapia. La sanidad que Dios tiene para ti es como una terapia. ¿Por qué? Porque Dios necesita desarrollar fe en tu vida para que tú puedas recibir esa promesa. Amén. ¿Por qué creo que lo hace de esa manera? Porque si no nos volveríamos cristianos muy perezosos. No estudiaríamos la palabra, no nos alimentaríamos de la palabra de Dios. Dice Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si Dios lo hace o lo haría de inmediato, cada vez nos volveríamos cristianos perezosos, gordos espiritualmente, tal vez con mucho conocimiento, pero con muy poco ejercicio de la fe. Y cuando uno va al terapeuta, uno va a esa terapia, si yo me quedo quieto, ¿qué pasa con esa rodilla? No va a pasar nada. No, vea, mueva la rodilla y tú, no, sí, chévere, excelente, sí. Me encantan tus indicaciones. No. Si esa persona, esa fisioterapeuta me da la instrucción, ¿yo qué necesito hacer? Comenzar a hacer los ejercicios para que la rodilla pueda funcionar de la manera correcta. Y de la misma manera nosotros en lo espiritual necesitamos hacer la terapia de la palabra de Dios. ¿Y cuál es la terapia de la palabra de Dios? Pues confesar, creer que Dios lo va a hacer aquellas cosas que tal vez tú no podías hacer antes. Y cuando la gloria a Dios o la unción es ministrada en nuestras vidas, esa unción entra a tu cuerpo y esa unción comienza a hacer la obra. Pero cuando esa unción entra a tu cuerpo, hay una responsabilidad que recae sobre nosotros. Y así como vamos a la terapia en lo natural, de la misma manera lo hacemos en espiritual. Tal vez se te impusieron manos o tú creíste por sanidad. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Actuar en fe, creer que yo ya tengo lo que necesito. Entonces, por ejemplo, tú no puedes, no sé, caminar bien o no puedes mover bien los brazos o las manos, o hay un impedimento en tu cuerpo. Cuando sea ministrada la imposición de manos o sea ministrada sanidad a tu vida, ¿qué es lo que tú debes de hacer? Hacer la terapia. Entonces no puedes mover el brazo, entonces comienza a mover el brazo. No, es que Dani, es que me duele. Sí, yo sé que tal vez te duele, pero a medida que tú haces la terapia, actúas en fe, das ese paso en fe, el Espíritu Santo comienza a traer y a efectuar la sanidad en tu cuerpo. Entonces no solo es de quedarnos de brazos cruzados y decir, Dios, tú hazlo súper chévere, sino que hay una responsabilidad que cae sobre nosotros. Y nosotros como cristianos debemos de ejercitarnos en fe, ir a una sesión de terapia con el Espíritu Santo, por decirlo de alguna manera, para poder recibir nuestra sanidad. ¿Y cuántos quieren recibir en esta mañana? Así que Jesús y los discípulos, los apóstoles, sanaron a las personas. Lucas capítulo 40, versículo 40. Dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, esa frase diversas enfermedades son enfermedades terminales, los traían a él y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos, dice que los sanaba. Entonces, dos cosas aquí. No hay enfermedad que Dios no pueda sanar
Y la segunda cosa es que hay poder cuando imponemos manos sobre los enfermos. Hay un poder que es accesado, ¿es una palabra? Es hecho disponible para nosotros cuando imponemos manos sobre los enfermos. La fe es mucho más efectiva cuando hay una conexión entre mis manos y la enfermedad que está en tu cuerpo. Ahora, ¿por qué es así? Tal vez no hay una explicación muy profunda, pero es el ejemplo que nosotros tenemos con respecto a Jesús y Hechos, que es la iglesia primitiva. Y si ellos lo hicieron, y creo que ellos tienen mucha veracidad en lo que ellos hacen, yo creo que nosotros debemos de seguir ese mismo ejemplo. Si Jesús usó la imposición de manos, ¿cuánto más nosotros debemos usarla? Amén. Entonces, un tip práctico para la vida: la próxima vez que tú estés enfermo, no esperes para venir aquí a la iglesia para que oremos por ti, sino coge tus dos manos que son ungidas porque tú crees, ponte las manos sobre donde quiera que esté esa vaina y tú declara tu sanidad sobre tu cuerpo. Los que creen que estas señales los seguirán. Entonces no solo tienes que pretender de que el pastor tiene la unción o el ministro tiene la unción. No dice que estas señales seguirán al pastor o al ministro o al líder de casa FBI. No, dice a todos los que creen. Y tú ya me dijiste a mí que tú crees. Entonces quiere decir que la próxima vez que el diablo venga con sus mentiras, tú dices no, yo soy sano en el nombre de Jesús, yo soy sano por las llagas de Jesús. Yo creo que cuando yo impongo mis manos sobre esta rodilla, esa rodilla se alinea a la palabra de Dios y yo soy sano de pies a cabeza y yo voy a caminar y no me cansaré, correré y no me fatigaré, etcétera, etcétera. Porque estas señales seguirán a los que creen. Amén. Así que la sanidad debe de ser el pan diario de los cristianos. No es algo que recibimos de vez en cuando o cuando estemos enfermos, sino que algo más sobrenatural que yo creo es que todos podamos vivir sanos todos los días de nuestra vida. Amén. Debes de conectar tu fe con lo que Dios está haciendo. Es una fe mutua. Mi fe o tu fe cuando tú ministras sanidad y también de la persona que recibe. Si tú tienes fe y yo tengo fe, Dios puede hacer cosas sobrenaturales. No solo es de que yo crea por ti como es el pastor o es el líder, ellos tendrán el poder para sanarme. No, es que no soy yo de hecho, sino es Dios a través de mí. Pero hay una responsabilidad que cae sobre nosotros también, que ¿cuál es? Creer. Si tú no crees que vas a ser sano, te vas a quedar enfermo toda la vida. La fe el creer, es hacer que nuestra fe tenga una acción correspondiente. El momento que yo creo, mi fe comienza a trabajar y esa fe trae lo que mi cuerpo necesita, en este caso sanidad. Entonces la fe y el creer son partes interconectadas que funcionan por parte y parte. Yo no puedo tener una sin la otra. Si yo quiero que mi fe traiga o sea efectiva en mi vida, yo necesito creer. Ahora en Marcos 11 capítulo 23 dice algo interesante acerca de este tema. Dice que cualquiera que le diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino todo lo que dice será hecho y todo lo que diga sucederá. Ahora, si tú te das cuenta en este versículo solo menciona el creer una vez, pero habla o dice acerca del hablar 3 veces. Quiere decir que no solo es de creer, Dios, yo creo con todo mi corazón que soy sano, pero la parte de la terapia o el terapeuo es que tú puedas confesar también o declarar la palabra de Dios que tú eres sano por las llagas de Jesús. Entonces parte de la terapia no solo es de moverte o mirar o tal vez hacer algo que no podías hacer. La segunda parte de la terapia es declarar la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que tú confiesas antes de ver la sanidad en tu cuerpo. Entonces por eso es tan importante estudiar la palabra de Dios. No solo te basta o no solo es suficiente el venir el domingo a aprender de la palabra de Dios. Es bueno sí, pero no es suficiente. Es bueno que tú como cristiano te memorices un par de versículos que hablen acerca de sanidad.
Primera de Pedro 2:24, Salmos capítulo 103, Isaías 54, Salmos 96, Salmos 90, tantos versículos que hay que hablan acerca de la sanidad. Es bueno que tú ingieras tu medicina de la palabra de Dios y comenzar a declarar lo que te pertenece a ti. Amén. Entonces parte de la terapia, ¿cuál es? Declarar, confesar. Tú necesitas colocar la palabra de Dios en tu boca. Amén. Aquí el que gana es el que gane la batalla de las palabras. Si tú dejas que el diablo te gane con sus palabras, perderás tu bendición o perderás tu promesa. Pero si tú colocas la palabra de Dios en tu boca, en tus labios, y combates al diablo en contra de sus mentiras, tú obtendrás lo que estás creyendo. La sanidad llegará a tu cuerpo, pero es cuestión de pelear la buena batalla de la fe. Tú necesitas colocar esa palabra en esta boquita y comenzar a declarar lo que te pertenece a ti. Entonces no solo es de imponer manos, y eso es parte de, pero tal vez tú no recibes, tú recibes el poder, la unción, sí, pero comienza a ser efectivo en un proceso. Pero ahora en ese proceso tú necesitas tal vez ir a tu casa o ir de regreso a tu hogar y seguir declarando lo que ha pasado en este lugar. Ahora, si Dios trae la sanidad de inmediato, súper bien, nos gozamos contigo, pero la gran mayoría de cristianos reciben en un proceso. Y de hecho hay varias historias, y vamos a ver una de esas historias, donde Jesús sanó a unos leprosos. Dice que al ir estos leprosos fueron sanos por la palabra que Jesús les había dado. Ahora, en Lucas capítulo 17 está esta historia, versículo 11. Dice esto: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, quedaron ¿qué? Sanos, limpios. Ahora, esto es muy interesante porque la historia nos muestra que Jesús dijo una palabra, pero esa palabra necesitaba una acción correspondiente. ¿Y cuál fue la acción o la fe correspondiente? Que ellos tenían que ir a presentarse ¿a quién? A los sacerdotes. Entonces es curioso lo que pasó en esta historia, y si tú lo lees de manera detallada, estos leprosos, cuando Jesús les dice vayan, ellos siguen enfermos. Ellos tienen esa condición en la piel, la lepra sigue ahí en su piel y ellos la están viendo. Pero ellos saben que si obedecen la palabra de Jesús, ellos van a ser sanos. Ahora, ¿cómo van a ser sanos? Ni idea cómo van a ser sanos, pero ellos saben que ese Señor me dijo que fuera, entonces yo voy a ir. Entonces la fe de estos 10 hombres causó que la sanidad llegara a sus vidas. Entonces, ¿qué es lo más interesante e impactante de esta historia? Es que en algún momento del trayecto de los kilómetros que ellos caminaron, la lepra desapareció. Y cuando ellos llegan a los sacerdotes, pudieron presentarse. ¿Por qué? Porque estaban completamente limpios. La única manera que un leproso podía presentarse delante de un sacerdote es cuando estuviera completamente limpio. Entonces nota que no fue una sanidad de manera instantánea, pero fue que cuando ellos comenzaron a ir, fue un proceso, la terapia, creyendo la palabra de Dios, confesando la palabra de Dios. En ese proceso, en ese trayecto, la sanidad llegó a sus vidas. Amén. Entonces, impactante que yo al caminar, o estos leprosos mientras están caminando, cada paso que ellos dan, como que la lepra comienza a desaparecer. Y ellos dicen: wow, ya en la mano no tengo nada. Uy, me nació la nariz otra vez. Uy, tengo un oído otra vez, la oreja otra vez. No, ahora tengo los labios bien, el ojo bien. Y a medida que iban, dice la palabra de Dios, eran ¿qué? Sanos. Entonces nosotros, el mismo principio aplica para nosotros. A veces esperamos que cuando impongan mis manos aquí, entonces yo voy a ser sano. Y una vez más, Dios sí lo puede hacer, y yo creo que Él sí lo puede hacer.
pero en otras ocasiones hay momentos que la unción es impartida y la unción es transmitida a tu cuerpo, y ahora es cuestión tuya actuar en fe, confesar la palabra de Dios, creer en la palabra de Dios, que esa unción que ha sido depositada actúa de manera efectiva en tu cuerpo. Amén. Entonces tú sales de acá y dices: la unción actúa de manera efectiva en mi cuerpo. Y esta unción pudre la cadena, pudre esa enfermedad, pudre lo que sea, porque yo soy sano, y los hijos de Dios no estamos enfermos, sino que somos sanos. Amén. Entonces, a medida que iban, a medida que salían a ese lugar, dice que ellos fueron sanos en el nombre de Jesús. Marcos capítulo 8, otra historia. Un ciego sanado, dice: vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara. Entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó afuera de la aldea, escupió en sus ojos, puso sus manos sobre él y le preguntó si veía algo. Y él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero no los veo que andan. Luego puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirara, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Jesús le envió a su casa diciendo: no entres a la aldea, ni digas a nadie a la aldea. ¿Qué hizo Jesús? Impuso sus ¿qué? Sus manos sobre el enfermo. Ahora, yo creo que Jesús tenía todo el poder para decir: eres sano, y él hubiera podido haber sido sano inmediatamente, pero como Jesús vino a ser como nosotros, dice la palabra de Dios, y él sufrió como todos nosotros, y él pasó por todas las cosas de nosotros, yo creo que lo hizo de esta manera para nosotros, o que nosotros viéramos que si Jesús lo puede hacer siendo completamente hombre, 100% hombre, quiere decir que tú y yo también lo podemos hacer. Amén. Si él hubiera tal vez hecho de una manera muy espectacular o sobrenatural, tal vez uno: uy, no, la fe no me alcanza para tanto, uy, no, es que eso es muy difícil, yo no tengo como las aptitudes que Jesús tenía. Pero Jesús usó sus dos manos, creyó en fe, tomó una acción correspondiente en fe y trajo sanidad a este ciego. Entonces, si Jesús, siendo completamente hombre, trajo sanidad al imponer las manos, tú también lo puedes hacer. Entonces, la próxima vez que alguien en tu familia esté enfermo, ora por tu familiar, coloca tus manos sobre ese lugar y tú declaras sanidad, y esa persona debe de ser sana en el nombre de Jesús. Amén. Es que tengo demasiadas historias que contarles, pero el tiempo no apremia. Hechos capítulo 3, versículos 1 al 8, dice: Pedro y Juan. Ahora ya no vamos a hablar solo de Jesús, para que tú veas que la iglesia también es llamada a hacer esto, y Hechos es nuestro ejemplo de cómo debemos de hacer iglesia. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, que era la hora de la oración. Había un hombre cojo de nacimiento que era llevado y dejado cada día por la puerta del templo, que se llamaba la Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le dieran limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él los miró atento, esperando a recibir de ellos algo. Pero Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Entonces lo tomó por la mano derecha y lo levantó. Al instante se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Entonces, nota que algo interesante de esta historia es que él no fue sano cuando Pedro dijo que él se levantara y andara. No fue en ese momento que él vio la sanidad hecha manifiesta en su cuerpo. Ahora, adentro en su espíritu él ya era sano, porque la palabra ya había sido declarada, pero su cuerpo todavía no había visto la sanidad. Fue hasta que Pedro tomó la mano de ese hombre, de la mano de ese cojo, fue cuando se hizo efectiva la sanidad en el cuerpo de este hombre. Entonces, una vez más, la imposición de manos tal vez no fue una imposición de manos como tal vez la conocemos nosotros, en donde sea, en la cabeza, o como lo queramos ver, sino en la transmisión que hubo de la unción en la mano de Pedro, ingresó al cuerpo de este cojo y trajo la sanidad que este cojo necesitaba. Entonces, solo es para mostrar una vez más el poder que hay al imponer nuestras manos.
Entonces tú cargas un poder inigualable en tus manos. Hay una carga espiritual que tú llevas cuando tú crees a Dios que tú puedes llevar sanidad en tus manos. Esta palabra terapeuo también aparece en Hechos capítulo 4, versículo 14. Dice: y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no había nada de decir en contra de él. Esa palabra sanado es esa misma palabra terapeuo, que es terapia. Él tenía que levantarse, y cuando el cojo, este señor, se levantó, hubo un incremento en poder. Él al levantarse o al estando de sentado, y antes de que él se levantara, ese proceso de estar sentado a levantarse fue el acto de fe que él necesitaba para recibir. Ahora, él tal vez sabía que era sano porque Pedro lo dijo, pero hasta que él no se levantara a ese lugar, sus piernas, sus rodillas o lo que fuera la condición, no iba a traer o ser efectivo en su cuerpo. Y por eso es un proceso, por eso yo creo que Dios lo hace como un proceso para que tú y yo podamos ejercer nuestra fe para traer aquello que nosotros necesitamos. Hechos capítulo 9. Versículo 10, ahora el apóstol Pablo. Ahora no voy a leer la historia, pero la puedes escribir. Hechos capítulo 9, versículos 10 al 18. Nota que la gloria de Dios llegó ahí donde estaba Pablo. Ahora, Saulo en ese entonces, que era un asesino de cristianos, estaba camino a Damasco, y camino a Damasco la gloria de Dios desciende sobre él y los hombres que lo acompañaban, que aproximadamente son unos 50 hombres. Y la gloria de Dios fue tan fuerte que Pablo y sus jinetes se cayeron de sus caballos. Ahora, dato curioso de esto es que ¿quiénes fueron los que se cayeron? ¿Los caballos o los hombres? Ahora, si tú lees todo Hechos y lees el testimonio de Pablo, esta historia, pues sí se puede inferir que estaban montados en caballos. Ahora hay algunos que no, como saben, si tú lees todo el contexto de esa historia, se puede inferir que ellos estaban montados en caballos. Ahora, algo que me muestra esto es que los animales no tienen espíritu para recibir, y esto quiere decir que tu perrito, tu gato, tu caballo, lo que sea, no tiene un espíritu. Ay, ay, ay. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque muchos cristianos, y de hecho muchas personas, tratan mucho mejor a sus perros que a sus propias familias. Ay, ay, ay. Y hasta me atrevería a decir que tu perrito no va a ir al cielo. Oh. Sí, los perros son lo mejor y son una bendición, y cuando te acompañan, lo máximo. Pero tu perro no puede ser lo más importante en tu vida. Amén. Un perro no es un niño. Bueno, voy a saltar la página porque si no me van a tirar piedras aquí. Pero es bueno que tú lo sepas. Hoy en día el mundo lo tiene todo tergiversado. Pelean porque salvemos a los perros, pero abortemos a 40 millones de niños. Amén. Le compran casas, carros, ropa, y al hijo un body. Pobre chino. Amén. Ahora no sé por qué dije eso, pero bueno. Sí, ya me acuerdo. Entonces la unción vino sobre el hombre, sobre los hombres. Los hombres fueron los que se cayeron. De hecho, el mismo principio se vio cuando llegaron a capturar a Jesús, a llevarse a Jesús para morir en la cruz. Dice que cuando ellos preguntaron, buscamos a Jesús de Nazaret, y Jesús responde, yo soy, y de inmediato aproximadamente 200 hombres, ¡pum!, cayeron bajo la gloria de Dios. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hay poder, hay unción cuando viene la gloria de Dios. Y tal vez hay personas que cuando son ministradas caerán bajo el poder de Dios. Por eso tú ves que personas se caen al suelo, no porque ellos quieran tirarse y hacer un show, sino porque la gloria de Dios es pesada. Y cuando la gloria de Dios es pesada, tu cuerpo no aguanta la gloria de Dios. Amén. Por eso vamos a recibir un cuerpo glorioso cuando Él venga por nosotros, para que este cuerpo no nos impida ver todo lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, reitero, y solo quiero como clavar la idea en esta mañana: hay poder para recibir sanidad en esta mañana.
Y yo creo que cada persona que tal vez vino enferma a este lugar, tú puedes recibir sanidad en esta mañana. Y con eso dicho, yo quiero que te pongas sobre tus pies. Yo creo que no hay mucho más que decir. La palabra de Dios es clara. Es la voluntad de Dios que seamos sanos. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Dios quiere, Él desea. Su anhelo en la vida no solo es que tú seas salvo y pases una eternidad con Él, y eso es súper bueno, pero el segundo deseo más importante de Dios es que tú vivas en sanidad. Y la sanidad es el pan de los hijos de Dios. Si una samaritana, si una mujer pudo recibir sanidad comiendo las boronas de la mesa, ¿cuánto más nosotros que somos hijos de Dios?